Muy buenas tardes. La Universidad Antonio Nariño, la Red de Ciencias Básicas, la Universidad Santo Tomás, la Unisan Gil, la Universidad de La Salle, la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad Católica de Colombia, la Uniagustiniana, la Universidad Surcolombiana, la Fundación del Área Andina, la Corporación Universitaria Americana y la Universidad de La Guajira dan la más grata bienvenida a la franja de ponencias en el marco del sexto Simposio Internacional de Formación de Formadores CIFORRED 2021, al tercer Congreso Internacional de Red de Ciencias Básicas y al sexto Encuentro de Ciencias Básicas. En este espacio presentarán ponencias de avances de proyectos de investigación o proyectos de investigación realizados por los diferentes roles de la comunidad académica. Las ponencias se presentarán de acuerdo a la agenda que está publicada en el link principal del evento. Los asistentes podrán interactuar con los ponentes a través del chat. Esperamos que este espacio sea muy enriquecedor para nuestros perfiles profesionales. Muchas gracias. Buenas tardes, somos Albert Hernández y Ana María Rodríguez, estudiantes de la Maestría de Educación, y hoy vamos a hablarles del pensamiento geométrico espacial, una mirada desde el diseño. Este proyecto investigativo se desarrolló a partir de la reflexión de nuestro quehacer como docentes, puntualmente en el Colegio Restrepo Millán, ubicado en la localidad Uribe de la ciudad de Bogotá, con la población de estudiantes de grado décimos de la profundización del área de diseño. Se ha evidenciado que los estudiantes presentan varias dificultades en la competencia del pensamiento geométrico espacial, los cuales afectan la apropiación de conceptos y figuras geométricas aplicadas a la creación de diseños compuestos. Para iniciar el proceso de investigación se indagó sobre los siguientes temas. Entonces, uno fue el pensamiento geométrico, y se entiende como pensamiento geométrico el conjunto de procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos en el espacio, las relaciones entre ellos y sus transformaciones, así como sus diversas traducciones o representaciones materiales. Esto fue tomado desde el Ministerio de Educación Nacional 1998. Para poder indagar sobre el pensamiento geométrico, nosotros identificamos una teoría de los niveles de razonamiento geométrico que es de los esposos Van Hale. Esta teoría plantea 5 niveles. Nosotros nos enfocamos en los 3 primeros, ya que son niveles que pueden desarrollar los estudiantes de la asignatura de diseño a partir de experiencias significativas que permitan contribuir a la localización del orden en el espacio y asimismo mejorar el manejo del lenguaje geométrico. Entonces, nuestros 3 primeros niveles son razonamiento, abstracción y clasificación. Los 2 últimos, pues al ser de deducción y de rigor, se enfocan más hacia las matemáticas. Entonces, por eso en nuestro proyecto nosotros no los vamos a usar. También investigamos sobre el pensamiento espacial, el cual busca desarrollar un tipo de competencias indispensables para moverse en el mundo y así lograr una comprensión y valoración de nuestro entorno, el cual es el resultado de la aprehensión de las relaciones de tipo espacial, geométrico y métrico. También este tipo de pensamiento espacial genera en el individuo relaciones espaciales en la mente y posteriormente integra el nivel de conocimiento dado a partir de las relaciones con el mundo. Este concepto se toma desde Molano en el 2019. También investigamos sobre el pensamiento espacial, el cual busca desarrollar competencias indispensables para moverse en el mundo y lograr una comprensión, valoración de nuestro entorno. Asimismo, busca tener el resultado de la aprehensión de las relaciones de tipo espacial, geométrico y métrico. Para esto también analizamos las 5 habilidades dadas por Hofer en 1990,
La primera habilidad es la habilidad visual, obtener la información desde lo que se observa. La segunda habilidad verbal es utilizar adecuadamente el lenguaje. La tercera, la habilidad para dibujar, es interpretar ideas y representaciones a través de un objeto. La habilidad lógica es crear argumentos, y por último la habilidad para moderar es describir y explicar fenómenos de la vida real por medio de modelos. Dichas habilidades se pueden desarrollar a través de los diferentes niveles de Van Haley que ya mi compañero explicó anteriormente. Muy bien, entonces al indagar sobre el pensamiento de Hoffer y Van Haley, se formuló un instrumento diagnóstico y una rúbrica de evaluación que obedeció a las habilidades de comprensión de la geometría por parte de Hoffer y los niveles de enseñanza de la geometría que los investigaron Van Haley. Para desarrollar nuestro instrumento diagnóstico, entonces tuvimos en cuenta las habilidades de comprensión de la geometría propuestas por Hoffer y los niveles de enseñanza de la geometría propuestos por Van Haley. De esta forma, pues nosotros en nuestro instrumento diagnóstico lo desarrollamos a partir de 24 preguntas de selección múltiple y con única respuesta. Se concentró en la identificación de conceptos sobre figuras geométricas, transformaciones geométricas y diseños compuestos. Este instrumento se aplicó a través de un formulario de Google y de forma virtual. Para la rúbrica de evaluación también se tuvo en cuenta los niveles de Van Haley y las habilidades de Hoffer. Esta rúbrica permitió ubicar al estudiante en un nivel determinado con respecto a los rangos de puntuación y determinar el nivel de pensamiento geométrico espacial, como lo indica la tabla. El nivel 1 es reconocimiento con un rango de 0 a 12 respuestas. El nivel 2 es de análisis de 13 a 20 y el nivel 3 ordenamiento de 21 a 24. El nivel 1, el reconocimiento, es el estudiante reconoce las figuras geométricas básicas de manera global, aplicando conceptos y características desde las artes y el diseño. El nivel 2, que es el análisis, el estudiante analiza los conceptos y propiedades básicas y conceptuales de las geometrías aplicados al dibujo y a la construcción de diseños compuestos. Y finalmente el nivel 3, que es el nivel de ordenamiento, el estudiante propone desarrollos de diseños compuestos en los cuales clasifica, ordena las figuras geométricas a partir de la jerarquización, argumentación y conceptualización desde la práctica. Bueno, ya dentro de nuestra población, pues en la investigación participaron 16 estudiantes, 8 de género masculino y 8 de género femenino. Se ubican en un rango de edad entre los 15 y los 18 años de edad. En el análisis de resultados, el 94% de la población se ubicó en el nivel 1, equivalentes a 15 estudiantes, y el 6% de la población equivalente a un estudiante se ubicó en el nivel 2. Para el nivel 1, la dificultad es reconocer conceptos y figuras geométricas en la aplicación gráfica. También existe poco dominio en la exploración de su entorno y su representación en la realidad del espacio. También se presentan falencias en el reconocimiento de conceptos por parte de los estudiantes. La forma de aprehensión de estos estudiantes al momento de adquirir los conceptos se realiza de forma memorística. Los estudiantes que estudian en el rango del nivel 2 analizan ciertos componentes, propiedades y conceptos básicos de las geometrías aplicados al dibujo y a la construcción de diseños compuestos. Y para las conclusiones de nuestro diagnóstico, pues el primero es que de nuestra prueba diagnóstica se pudo concluir que es importante que los estudiantes desarrollen habilidades comunicativas y expresivas, las cuales impliquen o tengan implícito ese dominio técnico de la construcción de formas. La siguiente sería que es importante que los estudiantes generen experiencias centradas en relaciones geométricas, por ejemplo, las formas, el tamaño, la relación de los objetos en el espacio, la dirección, el sentido,
y de esta manera puedan fortalecer el pensamiento geométrico espacial desde la construcción y comparación. También pues nosotros identificamos a partir de la prueba que los estudiantes presentaron falencias en la identificación de geometrías, transformaciones geométricas y diseños compuestos, debido a que ellos no relacionan los conceptos referentes a las aplicaciones gráficas. Y por último, pues se evidenció que al no reconocer conceptos y al no poderlos aplicar a actividades gráficas, los estudiantes no simplifican geométricamente ejemplos a partir de los objetos que ellos encuentran en su entorno, lo que puede significar que su pensamiento geométrico espacial no esté desarrollado o no se desarrolle óptimamente. Muchas gracias por su tiempo y esperamos vernos próximamente. Gracias. Gracias por la invitación al sexto CIFORED. El análisis del cual vamos a hablar es el análisis de sensibilidad local de un modelo matemático sobre resistencia antibiótica. Quienes lo van a presentar son mi persona, Anja Alejandra Costa Alvarado, y el doctor Eduardo Ibargüen Mondragón. El tema lo hemos dividido en los siguientes subtemas: sobre resistencia antibiótica, modelo matemático, análisis de sensibilidad de parámetros, conclusiones y por último, referencias. Ok, gracias Angie. Entonces, la resistencia antibiótica se presenta cuando los antibióticos pierden efectividad ante enfermedades o infecciones causadas por bacterias. Este problema ha venido incrementando considerable últimamente y es tanto así que la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado como uno de los 10 problemas más relevantes y que afectan la salud pública a nivel global. Nosotros vamos a formular un modelo que describe la interacción de competencia entre bacterias sensibles y resistentes, considerando, digamos, las mutaciones como el único mecanismo de adquisición de resistencia bacteriana. Entonces, digamos, la primera ecuación representa la variación de las bacterias sensibles con respecto al tiempo. La segunda, la variación de las bacterias resistentes con respecto al tiempo. Y la tercera, la variación de la concentración de antibiótico con respecto al tiempo. Entonces, suponemos que ambas poblaciones bacterianas, tanto sensibles como resistentes, siguen un crecimiento logístico donde, digamos, las bacterias sensibles se reproducen a una tasa beta S, las bacterias resistentes se reproducen a una tasa beta R, y ambas presentan la misma capacidad de carga que es K, ¿no? Entonces, el contacto con el antibiótico de las bacterias sensibles tiene dos efectos. El primero es que mueren a una tasa, digamos, alfa S, y, digamos, ellas también pasan a ser resistentes a una tasa Q por alfa S. Y ambas bacterias presentan una muerte natural, μS para las bacterias sensibles y μR para las bacterias resistentes. Digamos, los antibióticos se someten a una tasa constante y presentan una tasa de degradación μC. El análisis cualitativo del modelo se hizo en términos de RS y RR, que son números parecidos a los números reproductivos básicos que están muy de moda ahora con el COVID-19. Entonces, RS representa el número de bacterias generadas por las bacterias sensibles que evaden la acción del antibiótico, y RR representa el número de bacterias generadas por las bacterias resistentes. Vamos a tener tres escenarios. El primer escenario es donde la infección es controlada o eliminada y se presenta cuando RR es menor que 1 y RS es menor que 1, es decir que las bacterias son capaces de infectar, pero no son capaces de reproducirse. El segundo escenario se presenta cuando RS es menor que RR y RR es mayor que 1. En este caso, digamos, la progresión bacteriana solo se presenta con bacterias resistentes. Y el tercer caso es cuando RS es mayor que RR y RS es mayor que 1. En este caso, la proliferación bacteriana se da tanto con bacterias sensibles como con bacterias resistentes.
Entrando en materia, ahora hablaremos del análisis de sensibilidad de parámetros. El análisis de sensibilidad local o de parámetros es un método que evalúa la influencia o el impacto local de la variación de las entradas en las salidas del modelo. El análisis de sensibilidad se realiza por medio del método de coeficientes de sensibilidad local normalizados propuesto por Turaña, el cual consiste en calcular el índice de sensibilidad I de cada parámetro P en función a cada variable de estado S, el cual se lo realiza por derivadas parciales. Ahora vamos a considerar los números reproductivos de bacterias sensibles y resistentes del modelo anteriormente mencionado como variables de salida. En este sentido, el análisis de sensibilidad local consiste en calcular los índices de sensibilidad de estos números reproductivos de bacterias con respecto a cada uno de los parámetros del modelo, como se muestra en la siguiente tabla. En esta tabla indicamos los resultados de los cálculos que se realizaron en la investigación de los índices de sensibilidad de cada uno de los parámetros en relación a los números de bacterias resistentes y sensibles. De esta manera, con el propósito de estimar los valores que más afectan los números reproductivos, en un rango determinado se considera cada índice como función del parámetro de su parámetro, mientras los demás parámetros permanecen fijos. Y los rangos que vamos a utilizar se muestran en la siguiente tabla, la cual fue tomada de la investigación de Esteva e Ibargüen del 2018. La columna de la cual se hará uso es la número 3, que se denomina valor del parámetro que se utiliza para cada uno de los parámetros. De esta manera, haciendo uso de Python, que es un software de código abierto, se realizó la gráfica de las funciones de los números de bacterias sensibles y resistentes. En este caso se indica el número de bacterias sensibles en función de cada uno de sus parámetros, indicando que el parámetro que tiene mayor afectación es μ de S. De igual forma, se realiza para los parámetros que se indicaron en la primera tabla que fueron constantes, que son beta sub epsilon y beta R. Y se puede indicar que ambos, a medida que crecen, tienen mayor efecto sobre cada una de las variables RS y RR respectivamente. Y estos son los valores que se obtuvieron en la investigación. Como se indica, para cada parámetro tiene su valor y se puede determinar que quienes tienen mayor efecto sobre los números reproductivos de bacterias, tanto sensibles como resistentes, fueron beta DS y beta DR. Así, podemos concluir de la investigación realizada que el análisis de sensibilidad para el modelo matemático sobre bacterias sensibles y resistentes a antibióticos permitió determinar que los parámetros beta DS y beta R, que son las tasas de reproducción de bacterias sensibles y resistentes, respectivamente, tienen mayor influencia sobre el modelo propuesto. Y presentamos las referencias con las cuales se realizó la investigación. Muchas gracias. Cordial saludo a todos. Presentamos la ponencia Diseño de material para el desarrollo del pensamiento geométrico y espacial en estudiantes de grado cuarto. Esta ponencia fue diseñada por David Patiño y Zaida Ángel. A partir de la experiencia en la práctica docente 1 y 2, específicamente en el curso de Numerolandia, mucho más que números, se pudo observar que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría, partiendo de los modelos geométricos en 3 dimensiones, generó dificultades en los estudiantes en cuanto al manejo de lo espacial. También en mi experiencia como estudiante, no aprendí el pensamiento espacial ni la geometría, ya que no me lo enseñaron. En la actualidad sucede lo mismo. Por tanto, surge la necesidad de generar un material de enseñanza que contribuya a rescatar, desarrollar y fortalecer el trabajo de los sistemas geométricos desde los primeros grados de la educación básica, partiendo del conocimiento significativo y de elementos que rodeen a los aprendices,
Es así como surge la cartilla Explorando la Geometría. Para garantizar la calidad y pertinencia del material diseñado, se realizó un pilotaje de todo el material en 2 instituciones en la ciudad de Bogotá. La primera en el Colegio Nuestra Señora de la Paz, con 12 niñas de grado cuarto, y la segunda en el Colegio Integral Femenino, con 21 niños de grado cuarto también. La pandemia dificultó los procesos de pilotaje debido a la dinámica compleja y cambiantes de las instituciones. Por tal motivo, inicialmente se presentó la guía 1 y la guía diagnóstica en el primer colegio, y finalmente la guía 2 y 3 y la evaluación final se presentó en el segundo colegio. Adicional a esto, la cartilla fue validada a través de la rúbrica de evaluación por 2 pares expertos, quienes llevan más de 10 años de experiencia como docentes, donde evaluaron el contenido, la fundamentación pedagógica y el diseño de la cartilla. Y, como se mencionó anteriormente, el pilotaje se realizó en 2 instituciones, de forma remota y presencial, debido a la pandemia generada por el COVID-19. Estos describen los resultados arrojados de cada una de las unidades de la cartilla diseñada. Para realizar este procedimiento se diseñó una rúbrica de pilotaje, la cual evaluó el tiempo del desarrollo de la actividad, la autoevaluación, los recursos solicitados al estudiante, personajes y otros aspectos. Por lo anterior, nace la pregunta: ¿a través de qué material se puede desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje del cubo, la pirámide y el paralelepípedo, sus características y medidas en niños de cuarto de primaria? Se tiene como justificación que el estudiante construya los objetos tridimensionales. Esto le permitirá trabajar de forma implícita con las propiedades del mismo a medida que los construya, para posteriormente pasar a un reconocimiento explícito, donde el estudiante se verá obligado a dirigir su atención a las figuras planas que lo componen y posteriormente el análisis de las propiedades de estas últimas. Finalmente, la cartilla de manera general es muy interesante, ya que aporta al desarrollo del aprendizaje, en este caso a la elaboración de conceptos geométricos apoyada de construcciones con poliedros y adaptando dicho conocimiento a su medio o al entorno que rodea al estudiante, para que el material didáctico le permita al estudiante construir un aprendizaje significativo. La cartilla tiene como objetivo general desarrollar el pensamiento geométrico y espacial en niños de cuarto grado de primaria. Como podemos observar, cada título de la unidad tiene un objetivo en primera persona para generar en el estudiante un compromiso con su propio aprendizaje. Como antecedente, tenemos a Díaz, quien menciona que las escuelas han tenido mayor prioridad en el desarrollo del pensamiento numérico, dejando de lado lo geométrico. Ávila afirma que la geometría no integra el currículo de las instituciones, de manera que ésta solo es percibida de forma implícita a través de otras clases, como las clases de dibujo técnico.
Y finalmente, Ramírez, Betancourt y Restrepo indican el desplazamiento de la enseñanza de la geometría a través del currículo para dar prioridad a otras áreas de la matemática. Como conclusión, tenemos la primera. El diseño de un material de enseñanza es una tarea compleja porque ésta requiere la integración de diversos saberes, como lo son el disciplinar, el pedagógico y el didáctico, los cuales deben dialogar entre sí para lograr un producto consistente, coherente y de calidad. El segundo, tanto el pilotaje como la validación son procesos muy importantes y no excluyentes que garantizan la elaboración de un material de enseñanza de calidad, puesto que permiten ver los aspectos a mejorar o fortalecer de acuerdo con los objetivos de la cartilla y su funcionamiento teórico. Y finalmente, podemos observar que la pandemia por COVID-19 dificultó el proceso del pilotaje, haciendo que ésta se realizara en 2 instituciones y además tomara más tiempo de lo planeado. A continuación, se muestran las siguientes bibliografías utilizadas en la ponencia. Soy Edwin Insuasti Portilla. En compañía del profesor Jesús Insuasti Portilla hemos desarrollado este asistente de geometría dinámica llamado trazador. El concepto de geometría dinámica se refiere a aplicaciones computacionales que permiten el arrastre de puntos en construcciones geométricas para fines educativos. Las características principales de este asistente de geometría dinámica fue desarrollado en la plataforma Adobe Animate CC. Se utilizó el lenguaje de programación ActionScript 3, tiene su propio formato vectorial de grabación TRZ, puede guardar la construcción como una imagen de tipo JPG, hay versiones para Windows y para Android. Tiene como características especiales una ayuda para selección de puntos de difícil acceso, sobre todo en dispositivos de pantallas pequeñas, y tiene virtualizada una regla y un graduador. A partir de ese enlace muestro aquí una aplicación que está emulando un dispositivo Android de tipo tablet donde tiene instaladas varias aplicaciones, entre ellas este asistente de geometría dinámica. Aquí encuentro una pantalla de videos de ayuda para el uso de esta aplicación. Voy a mostrar aquí, esta es la pantalla de trabajo donde encuentro la barra de herramientas. Voy a abrir una construcción ya previamente elaborada. Se trata de un triángulo donde se han encontrado estas 2 rectas azules y su punto de intersección. Estas son bisectrices a los ángulos en A y en C. Voy a hacer en este caso a marcar la recta que pasa por el lado AB y voy a trazar la perpendicular por el punto L. Como L es un punto de difícil acceso, voy a utilizar la herramienta de selección. Allí está el trazo de esa perpendicular. Vamos a trazar ahora, a encontrar el punto de intersección de estas 2 rectas, de esta recta con esta recta, y encuentro aquí el botón para intersecciones. Luego concentro en el punto L y radio hasta M. Voy a trazar una circunferencia. Tendría que apoyarme en esta ayuda. Centro en L, radio hasta M, y tengo allí la circunferencia inscrita. Como pueden ver, mediante la herramienta de mover punto, la construcción es completamente dinámica. Correcto. Otro ejemplo puede ser este del trazo de un pentágono regular. Es una figura geométrica de difícil construcción. Este asistente de geometría dinámica no tiene ningún problema pues para hacer ese trazo. Quisiera mostrar ahora la herramienta trazador, ¿no?, que corresponde
a una regla y un graduador. La regla tiene este objeto, este deslizador, para ubicar posiciones sobre ella. Voy allí a poner un punto exactamente allí. Bien, y el deslizador, con él voy a medir una distancia de 10 unidades, donde voy a poner otro punto. Bien, la regla la voy a mover de 25 grados y vamos a poner un punto aquí. Voy a aumentar otros 25 grados y voy a poner otro punto en esta parte. Voy a ocultar el trazador y lo que he logrado es poner puntos equidistantes desde A a 10 unidades y con diferencias de 25 grados en los ángulos, ¿no? Muy bien. Otra utilidad en la que puedo hacer uso de esta herramienta trazador es en la medición de ángulos y de distancias. Digamos que voy a poner estos 3 puntos y voy a trazar rectas que pasan por A y B, por B y C, ¿no? Pretendo medir este ángulo aquí en esta posición. Podría utilizar la herramienta trazador. Esta herramienta aquí tiene un botón para resetear, digamos que las posiciones de estos elementos. Ubico el 0 de la regla en el vértice del ángulo y voy a, mediante ese botón, a bloquear o anclar el graduador con la regla para que se muevan juntamente. Desbloqueo y ahora muevo solo la regla hasta la otra posición. Aproximadamente diría que el ángulo es de 34 grados. Voy a resetear esta herramienta y para que vean que la medición automática de ángulos funciona. Aquí tengo el botón de medición automática de ángulos. Debo poner el vértice en la mitad, entonces marco ABC o CBA y la herramienta se pone de manera autónoma en esa posición. Me dice que el ángulo es de 34 grados, pero si desmarco este botón que dice 9.9, este botón en activo permite medir las distancias con décimas y los ángulos solamente en grados. Lo voy a desmarcar, me dice que el ángulo exactamente es 34 grados 59 minutos 51 segundos. Otra utilidad que encuentro es aquí la medición de distancias. Si yo voy a medir la distancia de B a C, marcaría BC y la regla me dice que esto es 11.49. Muy bien, la bibliografía que se utilizó para el desarrollo de esta aplicación es la que vemos aquí. Muchas gracias. Hola, soy Gabriel Triana y el día de hoy les hablaré acerca de la importancia del material complementario en un curso de análisis numérico. Usualmente, los cursos de análisis numérico o de métodos numéricos suelen desarrollarse en 2 clases semanales, en las cuales se debe abordar un contenido que suele componerse de los siguientes temas principales. El orden de estos temas puede variar, e incluso se pueden incluir otros. En cuanto a los subtemas, esto también es muy variable. Por ejemplo, en el caso de ajuste de curvas, se puede abordar interpolación, como también regresión, o incluso ambos. Pese a que el contenido que se presenta no es estándar, se empleará para establecer algunos resultados de aprendizaje. Entre ellos, que el estudiante logre reconocer la importancia de los métodos numéricos. Esto solo se logrará si en el desarrollo del curso se consideran problemas aplicados. Eso también nos llevará al siguiente resultado de aprendizaje, que es la selección de los métodos para la solución de problemas. Sin embargo, cuando se establece la solución numérica de un problema, vemos que los cálculos son abundantes. Así que realizarlos a mano puede tomar bastante tiempo, además de ser un proceso bastante engorroso. Por lo tanto, es necesario que el estudiante logre emplear herramientas de software para la implementación de los algoritmos necesarios. En el caso concreto del curso de análisis numérico o de métodos numéricos, suele emplearse MATLAB o bien Python.
No obstante, el estudiante debe estar consciente de que, sin importar qué tan bien implementado quede el algoritmo, el programa no va a realizar el análisis como tal. Eso es parte de las funciones que uno debe desarrollar en el ejercicio profesional. Como se observa, el curso de análisis numérico suele traer grandes retos para los estudiantes, debido a que combina aspectos teóricos de las matemáticas con el uso de lenguajes de programación. Y, en muchos casos, los estudiantes aún no han desarrollado competencias en programación. Además, algunos de los que sí las han desarrollado no han realizado muchos ejercicios de implementación numérica. Es aquí donde se aprecia la importancia del material complementario. Debemos tener presente que este no suple la clase, ya que en la clase se realizan ejemplos manuales que nos llevan a la comprensión y deducción del algoritmo correspondiente al método que se esté estudiando, además de su respectiva implementación. Por otra parte, el material complementario está enfocado a brindar opciones alternativas para la implementación de los métodos numéricos, como también para brindar ejemplos adicionales a los desarrollados en clase, ya que como recordamos el tiempo es bastante limitado. Y por último, en caso de no lograrse en clase, también para la solución de dudas. Teniendo en cuenta lo mencionado, veamos el siguiente ejemplo. A la izquierda podemos apreciar el código correspondiente al método de disección realizado en clase, mientras que a la derecha vemos uno que fue presentado en el material complementario. Ambos fueron escritos en Python. Como se puede apreciar, en clase se empleó el ciclo for, mientras que en el material complementario se emplea el ciclo while. En el caso de estructuras condicionales, se aprecia el uso del if. No se suele emplear switch dado que no se está interesado en crear menús. Otro aspecto a mencionar es que en el lado izquierdo podemos ver como parámetros de la función a, f, a, b y n, que significa que pasamos como parámetro una función, los límites inferior y superior respectivamente, junto con el número de iteraciones que vamos a realizar. En el material complementario se hace hincapié en que las declaraciones de funciones en Python se hacen de manera global, así que la función no es necesario pasarla como parámetro. Además se observa la desaparición del número de iteraciones, en su lugar aparece el parámetro toll, con el cual establecemos el criterio de parada de nuestro programa. Pese a que el código desarrollado en clase funciona bastante bien, tiene un criterio de parada que no es muy formal. Como ejercicio, se suele dejar a los estudiantes que establezcan el criterio de parada que se presenta en el material complementario. De esta forma, en clase fomentamos la curiosidad respecto al manejo del lenguaje de programación y en el material complementario damos solución a las dudas que puedan surgir. Dado que Python es un lenguaje de programación que puede emplearse para fines académicos, cuenta también con manejo simbólico de variables. Esto se puede apreciar en la implementación del método de Newton-Raphson. En clase, se desarrolló el código de la izquierda. Dado que en clase se emplea un compilador en línea, no es posible contar con variables simbólicas. Por ello, en el material complementario, se muestra cómo usar variables simbólicas para mejorar el código, permitiendo así digitar la función a considerar vía teclado y haciendo que Python calcule la derivada que requiere el método. En este caso, el material complementario está enfocado a presentar las variables simbólicas. Por ello, en el correspondiente video se implementa el código de clase y se muestra cómo modificarlo para agregar las variables simbólicas. Esta forma de abordar los temas de programación hace que el material audiovisual resulte más atractivo que un material escrito. Este material también puede desarrollarse en MATLAB. De esta forma, no hay mayor afectación si se cambia de lenguaje de programación. Esto nos lleva a considerar ejemplos en los cuales se plantea un problema y la solución se obtenga ya sea mediante MATLAB o mediante Python. De esta forma, nos es posible reutilizar el material construido. Esta idea es válida para diversos temas a lo largo del curso. En algunos casos, la solución se realiza con pocas líneas de código, así que se centra la atención en el planteamiento y se muestra el código tanto en Python como en MATLAB. Por último, se puede explorar la posibilidad de estudiar métodos alternativos a los presentados en el texto guía. En este caso, se emplea un método matricial para la deducción del orden del error en un esquema de diferencias finitas. Además, que permite proponer como reto la construcción de un programa en el cual se digite el esquema de diferencias y como salida obtengamos el orden del error. Como conclusiones, podemos decir que el curso Análisis Numérico se ha beneficiado ampliamente de la telepresencialidad, ya que ha permitido que los estudiantes puedan hacer uso de lenguajes de programación y otras herramientas de software en clase, lo cual favorece el pensamiento computacional. Esto no siempre se tenía en presencialidad debido a limitaciones de planta física.
Si esta ventaja se combina con una gama de problemas aplicados y un adecuado material complementario, se pueden desarrollar competencias de planteamiento y solución computacional de problemas. Pensando en estas metas, se sugiere que el material complementario sea enfocado hacia el uso del lenguaje de programación. Para comodidad de los estudiantes y de quien requiera el material desarrollado, este se encuentra alojado en un canal de YouTube. Bienvenidos a esta ponencia que se titula Pedagogical Content Knowledge, PSK en sus siglas en inglés, para ver el impacto en la literatura que tiene el modelo de consenso refinado. Comencemos explicando qué es el PSK. Es un marco referencial que permite ver, explicar, desarrollar la práctica docente en el aula. Quien la propone, Schulman en el 86, en respuesta a una crisis en la calidad educativa que se adjudicaba a la formación del profesorado. Tiene tanta acogida que su modelo, que es muy básico, a partir de 3 elementos, conocimiento pedagógico, conocimiento del contenido y el contexto, se transforma, porque se insertan nuevos elementos, sinónimos para conceptos, apareciendo ciertas polisemias, que hacen que el sistema se vaya volviendo mucho más complejo, y a la par con diversos modelos. Por ejemplo, el de Grossman, el de Caslin, el de Magnusson, el de Rolnick, el hexagonal de la enseñanza de las ciencias, y aquí la comunidad educativa que investiga decide parar. Se dan cuenta que hay demasiados modelos, que se está volviendo demasiado confuso para abordar y que requieren de un consenso. Entonces realizan una cumbre de carácter internacional para unificar criterios. De esas cumbres surge el modelo de consenso refinado, que definitivamente dice que los elementos base que fundamentan el PSK son 5. El pedagógico, el conocimiento de estudiantes, el del conocimiento curricular, el conocimiento de evaluación y el conocimiento de contenido, que está a 3 niveles. El disciplinar, el de dominio y el concepto. ¿Qué es el disciplinar? Pues serían las ciencias. ¿Qué es el dominio? Pues un ejemplo de las ciencias es la química. Y el concepto específico, pues tomemos por ejemplo equilibrio químico. Que dan resultado en 3 tipos de PSK: el personal, el promulgado y el colectivo. El colectivo es el que se construye con colegas, ¿sí?, a través del diálogo, o la formación docente de otros profesores. El personal es lo que se planifica antes de llegar al aula, y el promulgado, que sería la manifestación, lo que realmente se hace en el aula. Sabiendo que hay un modelo de consenso, quisimos saber cuál fue el impacto que hay en la producción de artículos en la actualidad, ya que es de reciente aparición, 2017. Entonces se hizo una revisión bibliográfica a través de 3 pasos: exploración de las bases de datos Google Scholar, Web Science, ERIC. Se recopilan los artículos. Luego se le hacen 3 preguntas. ¿Cuáles? ¿Qué población docente, nivel de enseñanza y PSK se abordó? ¿Qué se encontró a través de esa pregunta? Bueno, que la mayoría de los trabajos estaban enfocados hacia la formación de docentes que son estudiantes. También abordaban conceptos específicos de la física y la química en el nivel de secundaria, y muy enfocados a conceptos específicos de esas disciplinas. La segunda pregunta que se le hizo fueron los niveles y los componentes del PSK desde el modelo de consenso. Bueno, en este caso sí se abordó el personal y el promulgado. El 71% de los artículos eran mencionados, pero de manera muy superficial. Al contrario, ahondaban mucho más en el PSK tópico específico o concepto, tratando de conceptualizar componentes, interacciones, cosa que ya venía haciéndose años atrás, y que lo aleja un poco del objetivo de implementar el modelo de consenso.
Además que el PSK colectivo se mencionó, pero realmente los resultados mostrados frente a cómo podríamos hallarlo o caracterizarlo es muy superficial. Luego se le aplicó una tercera pregunta. ¿Qué enfoque se usó y los instrumentos de preferencia? En este caso, se sigue el corte del enfoque cualitativo, algo normal en la investigación del PSK, junto con los instrumentos de representación de contenido, cores, o las entrevistas de estimulación por video, que son algo muy común dentro de la investigación y la recopilación de antecedentes metodológicos en el PSK. Finalmente, las preguntas dejaron ver la brecha en la investigación del PSK desde este modelo. Por ejemplo, no se abordó el nivel primario. Se requiere de una profundización en el PSK colectivo. Y la biología y las matemáticas deben aportar a este modelo del PSK para fortalecerlo y aportar metodologías, enfoques y resultados. Son líneas importantes que se debe abordar porque este marco referencial es de gran importancia para los docentes de ciencias. Muchas gracias por haber escuchado esta ponencia. Hasta luego. Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer una pequeña ponencia acerca de nuestra revisión bibliográfica denominada Distinción entre el conocimiento léxico y vocabulario en la didáctica del inglés, presentada por Mauricio Camargo, Ronald González, para el 6º Simposio Internacional de Formación de Educadores, CIFOREC 2021, organizado por la Universidad Antonio Nariño. Para esto, tenemos una problemática y una pregunta de investigación. La problemática radica sobre todo en el desarrollo de la competencia léxica, lo cual es considerado como uno de los pilares fundamentales para el aprendizaje de una segunda lengua. La problemática que orienta nuestra investigación o revisión bibliográfica está enfocada en el uso indiscriminado de los conceptos, conocimiento léxico y vocabulario, aplicados en el campo del conocimiento de la didáctica del inglés. Partiendo de esto, tenemos nuestra pregunta de investigación denominada ¿cómo se ha abordado en la literatura reciente de la didáctica del inglés los conceptos de conocimiento léxico y vocabulario? Para eso, diseñamos nuestro objetivo general, el cual permite establecer la distinción entre el concepto de conocimiento léxico y vocabulario en la literatura especializada entre los periodos 2016 a 2021. Siendo así un insumo que favorezca el avance de la discusión y permita una mejor comprensión y claridad de estos dos conceptos fundamentales, obviamente en la didáctica y en el aprendizaje del inglés. Algunos referentes teóricos tomados de nuestra literatura gris, referentes acerca de conocimiento léxico y vocabulario. Los materiales y métodos utilizados para esta revisión bibliográfica es tener claro que el enfoque es netamente cualitativo, el tipo de investigación es una revisión bibliográfica, el método de análisis un análisis hermenéutico y una muestra de 40 materiales. Entre los métodos encontramos estas tres categorías. Primero, la revisión bibliográfica de artículos académicos, tesis de maestría y tesis de doctorado. Motores de búsqueda como Google Scholar, bases de datos como Dialnet, Cielo y ReadLeak y una red académica como ResearchGate. Los términos de búsqueda utilizados fueron conocimiento léxico y vocabulario en inglés, desarrollo de competencia léxica en inglés, Vocabulary and Lexical Competence, Lexical Knowledge and Vocabulary, y los criterios de inclusión y exclusión, criterios de inclusión como artículos publicados en revistas indexadas, materiales posteriores a 2016 publicados en español e inglés. Y los criterios de exclusión, publicaciones anteriores al 2016 y si la literatura gris no es de maestría o de doctorado. Algunos de los resultados que nos arrojó la búsqueda de los 50 artículos, entre esos 25 de tesis de posgrado, luego que se hizo la lectura de los abstracts y demás, se escogieron 30 artículos publicados en
revistas indexadas y 10 tesis de maestría y doctorado. Así como lo muestra la tabla, países donde logramos, en las bases de datos que logramos buscar en Colombia, tenemos un 30% de publicación de material y obviamente pues como lo explica la tabla, bases de datos influyentes como Cielo y Dialnet, donde encontramos un 35% del material o de la literatura gris que trabajamos para esta revisión bibliográfica. La discusión acerca de nuestra revisión bibliográfica permitió establecer la existencia al interior de la didáctica del inglés dos tendencias. Primera tendencia, ¿sí? Expuesta por los siguientes autores, los que mencionan que refieren el conocimiento léxico como parte fundamental que influye en los procesos lingüísticos y comunicativos del segundo idioma. La parte de interacción se ve explícita en esta tendencia. La tendencia 2, que hace referencia a las reglas que regulan la adquisición del vocabulario, siendo obviamente esto importante para establecer adquisiciones del mismo. O sea, se hace un andamiaje a través de diferentes números de palabras y diferente volumen de palabras. La tendencia 1 del vocabulario, también referenciada por estos autores, se plantea como una estrategia de memorización y deducción de significados. Esto con el fin de, obviamente, la utilización en repetidas ocasiones del léxico de manera productiva y significativa. Una tendencia 2 que asocia el vocabulario a un contenido relevante, el cual debe ser ajustado al aprendizaje del estudiante. Ya lo hemos mencionado anteriormente, el volumen, el número de palabras tiene que ser ajustado al nivel que tienen los estudiantes. Aparte de nuestra discusión, obviamente, tenemos que la primera tendencia, que es vista como esa parte fundamental en procesos comunicativos, se difiere, ¿sí?, a través, por ejemplo, de Estrada, quien dice que ve el conocimiento léxico como las reglas de adquisición, el orden que se le da al proceso de adquisición del conocimiento léxico. No netamente visto solo desde los procesos comunicativos, también visto desde procesos escritos, de producción de texto, donde también se puede ver evidenciado el conocimiento léxico. El conocimiento léxico no solo consiste, óigase bien, en reconocer las palabras. No es solo ese proceso, obviamente, sino en saber en qué se hace diferente, ¿sí?, porque a otras palabras y por qué tomar en cuenta el contexto. Recordemos que el conocimiento léxico varía mucho en, lógicamente, la posición de las palabras y la multiplicidad de significados que tiene. Frente al vocabulario en la didáctica del inglés, visto desde la tendencia 1, Aguilera propone que es una estrategia de memorización y deducir significados. Pero difiere obviamente Molina y Atienzar, ya que ellos dicen que no, que es el vocabulario debe ser la parte, debe ser visto como un nivel de aprendizaje basado en contextos cotidianos. Finalmente, Torres también difiere y propone que el vocabulario es un conocimiento de repetición, es un proceso de repetición, y obviamente teniendo en cuenta la estructura y el funcionamiento. Para nuestras conclusiones encontramos que la revisión bibliográfica permitió establecer que las dos tendencias, ¿sí?, una a la otra se acercan al estudio del vocabulario ya como pieza fundamental de aprendizaje de la segunda lengua. Esto permite que el aprendiz crezca y fortalezca su dominio en el idioma a través de sencillas actividades. Los resultados obtenidos también permiten reconocer que la primera tendencia se centra en la distinción entre el concepto de conocimiento léxico y vocabulario. ¿Por qué? Porque el primero trata de dar a entender las palabras, ¿sí?, que puedan ser entendidas en diferentes definiciones, diferentes contextos y dependiendo del uso que se le quiera dar. Por su parte, la segunda tendencia establece que el conocimiento léxico en la didáctica del inglés se fundamenta en analizar las reglas de adquisición, en ese proceso, en ese andamiaje que el estudiante debe hacer para ir adquiriendo ese vocabulario. Finalmente, la investigación promueve la importancia de distinguir ambos conceptos: el vocabulario asociado al volumen de palabras adquiridas y la aplicación de acuerdo a su significado, y el conocimiento léxico referido al uso, las definiciones y el contexto en donde se pueden utilizar estas palabras y por qué lo hacen diferente.
Terminamos con las referencias. Agradezco su atención y estaré dispuesto a resolver preguntas. Muchas gracias. Hello everyone, thank you for being here to watch this video about authentic materials and listening comprehension in Colombia, state of the art. I'm Paola Jimena Romero from Institución Universitaria Colomboamericana, and I want to thank C4Red and its organizer for this opportunity to share my work with you today. So I would like to say that this is part of a bigger project which I'm working on with my colleague Jasmine Alfonso, and which we would like to find ways to train and to teach pre-service teachers how to use authentic materials in the best way, in a way that benefits them and their learners. And so for this, I did this research on authentic materials and listening comprehension. So these days, it is common to find things like this. These are some clippings that I found about news and how to use Netflix to learn languages. And I thought, great, but is it truly that easy? Or how can we help our learners and pre-service teachers benefit from these resources? So what I thought is, is what we're pursuing, like how to give tools for teachers to teach their students. There are two big constructs that I would like to briefly present that were the theoretical background for my research. And one of them is authentic materials, and the other one is listening comprehension. Here, I can briefly mention some reasons why authentic materials are recommended by authors like Seisig and Polio and Gilmore. You can teach content. Content is appealing for different kinds of learners. The language input is rich. You can access them easily, and this is how I connect education in the pandemic times, because we can use more and more resources, and we can find ways to connect them with learning and help our students use them and get the best benefit from them. Authentic materials comes in different kinds of formats, and that's also appealing. As for teaching listening comprehension, well, the bottom-up and the top-down processes are used. Usually, it is framed with pre, while, and post-stage cycles. And also, for teaching listening, it's important to consider metacognitive strategies such as planning, monitoring, and evaluating, as stated by some authors like Go and Van der Grift. So, based on that, try to find a corpus then globally, internationally, and locally. I didn't make much emphasis on this because at the global level, because we had reviewed some articles before with my colleague, as I mentioned, my colleague Jasmine Alfonso. So this was only to give a context to the paper. I focused on the local level, looking for listening comprehension, teaching in Colombia, and also the combination of authentic materials and listening comprehension. That's how I came up with corpus of papers, which are not only journal articles, but they are also theses that some of them are published and some of them were unpublished. What did I find? Well, I was guided by this question: what trends are evidenced by analyzing a corpus of studies about the use of authentic materials for listening comprehension in Colombia? This is a sample of my preliminary color coding and analysis of the articles. I started by reading the abstracts. That was my first filter, and then finding the articles or the papers that were useful for my research. Then I read the paper, and I started to identify common patterns. After that, I tried to synthesize the information in charts. I reread. I continued to look for common patterns, and then I did the color coding process, right? Then I created some categories. These are the categories that emerged from that analysis. The first one was the teaching approach and the material preferred. I noticed that teacher researchers favor a task-based approach,
And this reinforces the idea of using a pre, while, and post-stage cycle for teaching listening. They use bottom-up and top-down processes in their questions so that they could promote listening for main ideas and also listening for specific information and details. As for the kind of material preferred, it was videos first and then songs. Some projects focused on metacognitive strategies. So the teacher researchers wanted to teach their students how to use planning, monitoring, and evaluating to improve their listening comprehension. As for the methodology, the favored type was the qualitative research, and then the design was action research with the 4 stages there. The instruments preferred were diaries, questionnaires, and interviews, and they were analyzed by means of triangulation. This is coherent with the idea of being a teacher and a researcher, this action research approach. Finally, the audience preferred was elementary school students in 3rd grade and 4th grade, high school students in 8th grade and 9th grade, and then undergraduate language students, reservist teachers. The purpose were helping students develop or upgrade their listening skills, motivating students, and also innovating in lessons. Some of these papers were research that were part of the degree pursuit of some of the researchers there. That's what I wanted to share with you. I hope you find this information useful. I want to thank you for watching this video. I'm looking forward to seeing you and answering your questions when we meet. These are my references there. Thank you. Muy buen día. Cordial saludo. Nos encontramos agradecidas por hacer parte de tan maravilloso evento. El presente trabajo de investigación ha sido realizado en conjunto con la doctora Sonia Balbuena Duarte y quien les habla el maestrante Johanna García. Pertenecemos a la Universidad del Atlántico y nuestra investigación lleva por nombre Generar metacognición resolviendo problemas matemáticos escolares en aulas virtuales gamificadas. Las aulas escolares constituyen un entorno de desarrollo educativo, personal y social, espacio que cambió radicalmente su estructura organizativa ante la situación de aislamiento por COVID que hoy afecta al mundo entero, trasladando las aulas educativas a plataformas digitales y redes sociales, impactando la educación desde todos los ámbitos. En este punto, docentes y estudiantes debieron adaptarse a una nueva dinámica educativa, que generó un cambio de paradigma que causó deserciones, desinterés y pocos aprendizajes durante este tiempo. Siendo así, el aporte del presente proyecto investigativo radica en motivar procesos educativos innovadores y creativos que no solo se enfoquen en la transmisión de conocimientos, sino que generen metacognición a través de experiencias significativas que conllevan al análisis, concientización y autocontrol de procesos de aprendizaje, los cuales, mediados por una comunicación basada en aulas gamificadas, motive la reestructuración de la práctica pedagógica, beneficiando en este caso a los estudiantes de quinto de primaria en condición de inclusión educativa y de esta manera aprendan a resolver problemas matemáticos a través de estrategias motivantes, lúdicas y divertidas que puedan ser adaptadas a cualquier entorno formativo. Es por esta razón que el proyecto de investigación que aquí postulamos tiene por objetivo aportar a la educación y la sociedad desde el entorno educativo investigado, una estrategia para enseñar matemáticas a través de juegos interactivos, digitales, que orienten a los estudiantes a desarrollar procesos matemáticos y resolver problemas aditivos en entornos virtuales. Y de esta manera propiciar aprendizajes activos con experiencias significativas. Ahora bien, la gamificación, la cual es un método de ludificación del aula educativa como herramienta de formación, favorece la creatividad, la atención, interacción, comprensión y memoria. Y al implementar su ejecución,
con material didáctico y tecnológico es un recurso súper útil para enseñar y afianzar determinadas habilidades que al asociarse con la implementación de procesos metacognitivos busca motivar la construcción de conocimientos a través de estrategias atractivas que desde un trabajo colaborativo potencialicen las habilidades, capacidades, razonamientos y actitudes de los estudiantes, instándolos a pensar sobre su aprendizaje, promoviendo la resolución de problemas en entornos matemáticos y no matemáticos. Este proyecto tiene un enfoque cualitativo y un tipo de investigación, acción, participación. Se desarrolla en una institución educativa de carácter oficial, ubicada en la zona oriental del Departamento del Atlántico. La muestra de estudio está constituida por 2 profesores especialistas y 7 estudiantes de quinto grado de primaria en condición de discapacidad, con edades comprendidas entre 9 y 11 años, que se encuentran en el programa de inclusión de la institución. La recolección de la información es realizada con el diseño y aplicación de 2 cuestionarios ad hoc, distintos, con preguntas abiertas, uno aplicado a profesores y el otro a estudiantes. Para el caso de las estudiantes, también se incluyó un cuestionario de conocimientos al inicio y al final del proceso, para valorar las capacidades y competencias en la resolución de problemas matemáticos. Se utilizó la observación no participante, registrándose en un diario de campo las experiencias vividas durante los actos pedagógicos. Finalmente, a través de observación participante, se registró la aplicación de una intervención didáctica basada en la gamificación, dejando como resultado el desarrollo de 5 secuencias didácticas de trabajo y 10 experiencias de gamificación basadas en el juego interactivo, contextualizados con la realidad, gustos e intereses de los estudiantes, desarrollados con diversas herramientas digitales y en programas como PowerPoint. Los resultados obtenidos se validaron por pilotaje y juicio de expertos, a través de los encuentros virtuales y semanales que dejaron en evidencia que es posible generar en el estudiante espacios de reflexión de su propio proceso, haciendo uso de juegos acordes a su nivel educativo, intereses o edades. También se encontró que se despertó la curiosidad y el interés por aprender, demostrando que la formación educativa no está subordinada a un único modelo de enseñanza y esta puede ser concatenada a cualquier estrategia que estimule el conocimiento en el estudiante, siendo los recursos didácticos un apoyo pedagógico pertinente para el aprendizaje, motivando procesos de pensamiento significativo. En general, el presente proyecto permitió evidenciar la importancia de implementar estrategias didácticas gamificadas que posibiliten el desarrollo de pensamiento metacognitivo hacia la resolución de situaciones problema en el aula virtual, demostrando que a pesar del aislamiento causado por la situación de pandemia, es posible desde la práctica pedagógica desarrollar estrategias educativas gamificadas que impacten la interacción de los estudiantes desde propuestas divertidas, capaces de generar aprendizajes autónomos y significativos en el aula virtualizada. Por tal motivo, resignificar la práctica pedagógica a través de propuestas asociadas al juego y desde la matemática facilita la asimilación de aprendizajes, ubicando al estudiante como protagonista de su proceso. De ahí la caracterización de actividades basadas en sus intereses, necesidades, edades y su realidad, creando por medio de ellas situaciones que les permitieran la construcción de un aprendizaje autónomo y significativo. En la derecha de la diapositiva podemos apreciar algunos de los referentes bibliográficos que hemos utilizado. Aquí presentamos algunas imágenes del trabajo diseñado e implementado. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Yasmin Jiménez, estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Antonio Nariño. La asesora de la investigación es la profesora Grace Vesca. A continuación les voy a presentar la investigación al 6º Simposio Internacional de Formación de Educadores CIFORER 2021.
La investigación tiene como título Fortalecimiento del pensamiento crítico en el marco de la pandemia COVID-19, una experiencia desde el aula de matemáticas. Desde la problemática está referenciado o soportado desde diferentes documentos al área de matemáticas. El primero es la evaluación PISA 2021, donde nos indica que los aspectos a evaluar son situaciones cotidianas donde el estudiante tome decisiones. El seguido es los lineamientos curriculares, donde se debe fortalecer fuera del ámbito escolar procesos donde el estudiante sea capaz de reflexionar problemas cotidianos. Los estándares donde vamos a fortalecer la capacidad y habilidades para transformar la sociedad. El seguido es la orientación de IFEX 2021, donde evalúan la competencia de formulación y ejecución, donde ejecución. ¿Pero si dijiste ejecución? Dios. Buenas noches, mi nombre es Yasmín Jiménez, estudiante de la maestría en educación de la Universidad Antonio Nariño. La asesora de la investigación es la docente Grace Vesca. A continuación les voy a presentar al sexto Simposio Internacional de Formación de Educadores CIFORET 2021, mi investigación que tiene como título Fortalecimiento del pensamiento crítico en el marco de la pandemia COVID-19, una experiencia desde el aula de matemáticas. Dentro de la problemática tenemos diferentes referentes. Uno de ellos es la evaluación PISA 2021, donde nos indica que los diferentes aspectos a evaluar dentro del área de matemáticas son situaciones cotidianas donde el estudiante sea capaz de tomar decisiones. El siguiente son los lineamientos curriculares, donde nos indica que debemos fortalecer en las aulas de clase en los estudiantes conocimientos fuera del ámbito escolar. Dentro de los estándares tenemos la capacidad de desarrollar habilidades en los estudiantes para transformar una sociedad. Dentro del documento de guía de orientación IFEX 2021, donde se evalúan competencias específicamente de formulación y ejecución, nos indica que el estudiante sepa solucionar problemas que puedan surgir de la vida cotidiana. Es por ello que en la institución Zoraida, donde se practicó la investigación el año pasado, en el 2022, se obtuvo desempeño inferior a los puntajes nacionales y a instituciones educativas certificadas. De allí surge mi investigación, que tiene como objetivo fortalecer el pensamiento crítico de estudiantes de grado 11 a través del análisis de situaciones sociales que sean de interés de las estudiantes y las cuales el uso de conceptos matemáticos le ayuda a comprenderlas, tomar posturas y aportar soluciones. Dentro del marco teórico tenemos a SCOSMOS, donde nos referencia que la participación del estudiante es primordial en la educación, lo cual es atribuido tanto al docente-profesor, profesor-alumno para crear una competencia crítica. También señala que la educación matemática debe estar encaminada a la modelación de situaciones cotidianas. Otro autor que hace referencia es Brito, donde nos indica que la educación debe ser abierta, responsable y crítica. La investigación es cualitativa bajo la investigación-acción, ya que se busca comprender problemáticas de una sociedad, comunidad o grupo asociadas a un ambiente, donde se planifica, actúa, observa y reflexiona. Tenemos en la investigación 4 fases. La primera es la identificación, segunda comprensión del problema, la tercera reacción
Y por último, la reflexión, sin desconocer que la reflexión en cada una de las fases se realiza. La población donde se realizó la investigación es una institución educativa privada del municipio de Madrid, Cundinamarca, con estudiantes de grado 11, específicamente con la modalidad externada. Entonces, los resultados y la discusión la vamos a realizar en las diferentes áreas, en diferentes fases. La primera es la identificación. En esta parte, en esta fase, las estudiantes se indagó en el aula de clase sobre qué problemáticas estaban en el momento y cuáles eran de su interés, surgiendo que la problemática de investigación iba a ser el COVID-19. La segunda fase es la comprensión de la problemática. Allí las estudiantes consultaron e investigaron, profundizaron el tema del COVID-19, realizando encuestas y discusiones en clase. Seguido de la fase 3, que es la reacción, donde las estudiantes realizaron material de apoyo para mostrarlo e impactar a la comunidad y familiares cercanos. Por último, en la fase de reflexión, donde, como lo dije anteriormente, se está constantemente reflexionando. Pero al final de esta etapa, las niñas reaccionaron, reflexionaron y desmitificaron mitos acerca que ellas tenían sobre el COVID, específicamente sobre la vacunación. Dentro de las conclusiones, se logró fortalecer en las estudiantes el pensamiento crítico, ya que de acuerdo a lo expresado por Alvis 2019, el ser crítico es prestarle atención a una situación, comprenderla y reaccionar ante ella. Esto se vio reflejado en los diferentes momentos de la investigación. Otro autor que nos soporta estas conclusiones es Montoya 2007, donde nos señala en el generar motivación y el proceso de participación y construcción de la actividad de las estudiantes durante las diferentes fases. Estas son algunas referencias que utilizamos para nuestra investigación. Muchas gracias. Quedo atenta a cualquier duda o pregunta. Agradecemos su participación y presencia en la franja de ponencias o en este segmento. Si desea obtener mayor información sobre alguna de las ponencias presentadas, no dude por favor en contactarnos al correo ciforred@one.edu.co. Feliz noche para todos. Gracias.